Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a su programa. Y hoy nos encontramos en el Centro Comunitario Valle Verde, donde estaremos haciendo una hermosa obra social para todos los niños de esta comunidad. Así es, Daniel, todo nuestro equipo de Sensor UABC se ha esforzado para traerles a todos los niños de esta comunidad una gran sorpresa, que incluye rosca, chocolate caliente y también regalos. Claro, y esto no hubiera sido posible sin la ayuda de los estudiantes de UABC, que aportaron con piñatas, con juguetes para estos niños. Así es que no se vayan a mover sus lugares porque vamos a pasar una mañana súper divertida. Esto es Sensor UABC. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Mi nombre es Vladimir. Soy estudiante de la universidad. Estudio la licenciatura en Administración de Empresas en el 8º semestre. Y aquí en el Trompo mi trabajo principal es reclutar prestadoras de servicio. Primera etapa y segunda etapa. Ustedes pueden aprender mucho aquí con nosotros, ya que es un museo de ciencia y tecnología. Aquí desarrollan habilidades para hablar, expresarse mejor, perder timidez, crear empatía con las personas, que son habilidades que nos van a servir durante nuestra formación, ya sea personal o profesional. Tenemos 3 horarios de servicio social. Uno es en la mañana de 8:30 a 1:30, el de la tarde es de 1:30 a 5 y fines de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Están interesados en hacer servicio con nosotros? Les voy a mencionar los teléfonos. Es el 634-3476 y solamente digan que están interesados en servicio social y nos van a canalizar a nuestro departamento. Me llamo Jaime David Rodríguez Contreras, egresado de la entonces Escuela de Humanidades, ahora Facultad. Una parte muy importante es que aquí dentro de El Trompo tenemos varios muchachos que de diferentes carreras, pero que en el caso de con nosotros de comunicación nos apoyan bastante en estos objetivos. En este caso nos dedicamos mucho a lo que viene siendo generar material audiovisual, también generar difusión de diferentes maneras y ampliar también la relación de El Trompo con diferentes medios de comunicación. Hola, mi nombre es Carolina y estoy estudiando el 7º semestre en la licenciatura en Comunicación en la Facultad de Humanidades. Mi labor aquí es hacer servicio social, al igual que trabajo aquí en esta institución. Ahorita estoy haciendo mi servicio social de segunda etapa, me encuentro en el área de publicidad y medios. Realmente ahí de lo que yo me encargo es de ser la auxiliar en publicidad. Lo que se hace ahí prácticamente son las relaciones públicas. Y también se hacen los convenios con algunas instituciones, también algunas plazas comerciales para obtener difusión y publicidad para El Trompo. Y como parte de guía, estoy en la tarde y ahí se atienden a las familias, a los niños, se dan actividades y pues se tiene que atender incluso a jóvenes estudiantes. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por visitar el Museo del Trompo aquí en Sensor y los esperamos próximamente. Sensor UABC estuvo de visita en la comunidad Valle Verde, donde tuvimos la oportunidad de hacer felices a los niños del lugar con el fin de pasar un rato agradable con ellos, regalándoles una sonrisa y entreteniéndolos con juegos, baile, música y piñatas.
Asimismo, algunos pequeños nos platicaron de los obsequios que obtuvieron en la época dicembrina. ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn. ¿Sabes qué te trajeron los Reyes Magos? Un champú de Ana y un champú de barra de Olaf de Frozen. ¿Te trajeron muñecas los Reyes Magos? Sí. Mi papá me regaló de Taflos. ¿Y te portaste bien? Sí. ¿Y comiste rosca? Sí. Primero en la Navidad me trajeron como un balón y en los Reyes Magos partimos una rosca. Y al que le tocaba muñeco tenía que comprar un regalo a los dos, a mí y a mi hermana. ¿Les gustan las piñatas? ¿Sí? Y a mí me gusta la piñata de la Rapunzel. Tu tiempo se acabó. ¿Qué te gusta más de las piñatas, los dulces o romperla? Romperla y los dulces. ¡Dulces! ¡Niñas! Terminando el evento con la tan inesperada entrega de regalos. En la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, la doctora Larisa Alexandra impartió una conferencia sobre el desarrollo de nuevos materiales poliméricos. El tema de investigación es desarrollo de nuevos materiales poliméricos o modificando métodos de su producción. Esta es mi línea de investigación principal, entonces trato de sintetizar nuevas estructuras poliméricos o modificar estructuras existentes de tal manera que tengan propiedades diferentes. Así la comunidad, como trabajamos en ciencia de materiales, excepto que obviamente desarrollamos un concepto de conocimiento, yo pienso que es más importante el desarrollo de nuevos materiales que puedan ser y nuevos procesos que puedan ser más baratos o dar materiales más eficientes, entonces con gastar menos energía, etcétera, etcétera. Los materiales poliméricos, o conocidos comúnmente como plásticos, forman parte de la mayoría de los accesorios o dispositivos que utilizamos en nuestra vida diaria. Trabajas sobre proceso, entonces tratas de utilizar, decimos, materias primas tradicionales como todos conocemos poliestireno, polimetilmetacrilato, ¿no? Entonces utilizar estos dos monómeros, entonces estos dos materiales, utilizando procesos nuevos, puedes modificar significativamente estos materiales sin utilizar nuevas materias primas. Se les llama polímeros a estos materiales porque su estructura molecular está en forma de cadena constituida de unidades repetitivas. Un polímero es como si uniésemos con un hilo muchas monedas perforadas por el centro. Al final, obtenemos una cadena de monedas, en donde las monedas serían los monómeros. Y también te debe gustar hacer investigación. Siempre preguntas por qué y qué pasa y por qué no sale. Esta es cosa importante. Los polímeros presentan una estructura y morfología muy compleja, caracterizada por una mezcla íntima de fases cristalinas y fases amorfas.
Cuéntanos un poquito sobre el programa que estás trabajando. Actualmente yo coordino a todos los prestadores de servicio, de hecho voy a cumplir un año ya en el cargo, por así decirlo. Pues básicamente lo que nosotros hacemos aquí es tener talleres para la nivelación de los niños. En su mayoría son niños, por lo regular se trae a los prestadores de servicio creyendo que es para adolescentes o adultos y no. Aquí la demanda de la comunidad en su mayoría son niños con muchísimas necesidades. Entre los talleres que nosotros tenemos es taller de lectura, taller de comprensión lectora, taller de matemáticas, de filosofía y pues los chicos de comunicación con sus diversos talleres. También tenemos cuentacuentos por parte de literatura hispanoamericana, entonces vienen niños de preescolar, desde preescolar hasta adultos mayores de 18 años para aprender a leer o a escribir bien. O sea, aquí las necesidades que se atienden ni siquiera es de regularizar, sino de enseñar a leer a las personas y a los niños también. ¿Ha habido respuesta de parte de la comunidad? De parte de la comunidad, claro que sí, siempre y cuando se esté dando seguimiento a los talleres. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar bien involucrados con la comunidad y casi estarlos como jalando para que ellos sean constantes, pero claro que sí ha existido así. Aquí en el centro comunitario estamos impartiendo un taller de computación para adultos y los ayudamos a que le pierdan el miedo a la computadora. Mi rol principal es asesorías de matemáticas y regularización para alumnos con rezago educativo. Mi función dentro de este centro es brindar asesoría en cuestión de problemas de aprendizaje. Atiendo a chicos con problemas de comprensión lectora y con problemas de redacción. Me ha ayudado a planear de mejor manera o de manejar ciertas situaciones que se pueden presentar frente a un grupo y que muchas veces no son previstas. Saber que tanto enseñar como aprender pues es un proceso que depende de la persona con la que estás tratando, adaptarte a esa persona y pues dar para recibir. Me ha ayudado a rescatar experiencias y a rescatar aprendizajes personales y aprendizajes generales compartiendo con otros compañeros. Es importante para la comunidad porque pues, se habla de que es un programa de servicio social y cumple la función de apoyar a cierta sociedad y por otra parte la importancia para nosotros como maestros, futuros maestros, es que nos prepara. Aquí tratamos de vincular esa enseñanza de la computadora para apoyar a los niños. La asesoría psicopedagógica es una disciplina prácticamente nueva, entonces mucha gente desconoce la función que hace el asesor y es una función muy importante que debe ir de la mano con cualquier materia, con cualquier profesión, ya que lo que nosotros hacemos es apoyar al docente, apoyar al alumno para que el aprendizaje fluya. Logramos un impacto, pero esa es la importancia que tenemos aquí. Yo y mis compañeros, el impacto a los chicos de ayudarles, estar al pendientes de ellos en cuestiones educativas. ¿Qué tal? Yo soy tu amigo Martín González y el día de hoy te voy a platicar un poco acerca de los carbohidratos. Cuando digo carbohidratos, quizá podrías pensar en pan, arroz o papas, y sería correcto. También sería correcto pensar en frutas, vegetales y arroz integral. Y aún no estarías en lo correcto si pensaras en miel, azúcar y mermelada.
Obtenemos nuestros carbohidratos de diversas fuentes, pero no todos los alimentos están hechos igual. Por eso hablamos de carbohidratos buenos y de carbohidratos malos. Cuando hablamos de carbohidratos buenos, podemos mencionar las frutas y los vegetales, los granos enteros, las legumbres y los productos lácteos. Estos carbohidratos buenos, más que energía, nos brindan también fibra, antioxidantes naturales, vitaminas y minerales. Por otro lado, los carbohidratos malos, como los cereales azucarados, las harinas refinadas, los pastelillos y las papas fritas, nos brindan solo calorías vacías. Es por esto que solamente debemos enfocarnos en los carbohidratos buenos. Muchas veces las personas me preguntan cuántos carbohidratos deben comer al día. Y esta no es una pregunta fácil de responder, ya que depende de la actividad física que realicen. En términos generales, se recomienda que la mitad de las calorías provenga de los carbohidratos, pero esto depende, podríamos necesitar más si tenemos un largo periodo de actividad durante el día. Sin embargo, debemos cuidar de que la ingesta de carbohidratos no sea menor al 50%, ya que esto podría ocasionar debilidad y no tener energía suficiente para mantenernos activos durante el día. Recuerda que puedes enviarme tus dudas y comentarios al correo electrónico activateuabc@gmail.com. Cuídate, actívate y renuévate. Te ha hablado tu amigo Martín González. Nos vemos. Hasta la próxima. En el Teatro Rubén Vizcaíno Valencia de UABC, alumnos y maestros cerraron el año con presentaciones de baile folclórico, ya que estos cimarrones desbordan su talento con retablos mexicanos, que al son de la música dieron su empeño y trabajo para entretener y divertir a su público. Mi nombre es María de los Ángeles Rodríguez, estoy a cargo de Servicio Social de primera etapa y segunda etapa aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nervio, angustia, porque se te olvida todo, la mente se te pone en blanco, pero es una sensación muy bonita, son muchos sentimientos a la vez, que obviamente culminan cuando terminas tu número y el público te lo agradece con un aplauso. Recuerdo una vez tuvimos una presentación donde teníamos que bailar con un ramo de rosas blancas, lo adornamos con listones blancos y azules y en ese de quedó en casa, pero sí hemos tenido todos. Desde que se te cae un zapato, desde que a alguien se le rompió la correa del zapato, aretes olvidados o atorados en el vestido, cuando estás bailando y sigues con la cabeza chueca, pero ni modo, es continuar, ¿no? ¿Y por qué? Pues la pasión. ¿Qué mensaje les daría yo a las personas que les gusta el folclore? Pues que no lo dejen perder, que se muera. Repito, es parte de nuestra cultura. Bailar canciones desde la Adelita o bailar algo como de la época virreinal o de la época prehispánica, que hemos bailado también algunas danzas, pues es muy bonito mantener latente nuestras raíces y esta parte tan importante de nuestra cultura como mexicanos, de la diversión, la alegría, la tristeza, porque hemos tenido también ahí danzas relacionadas a la muerte o a la pérdida de algo o alguien, es parte que nos identifica o nos hace muy distintos a todas las otras culturas al mexicano, esa parte del folclore. Yo no sabía bailar, era algo muy importante. Yo cuando me inscribí me acerqué al maestro de danza, dije: maestro, quiero inscribirme a su taller, pero tengo dos pies izquierdos y parte son de madera. Dijo: no te preocupes, aquí todo el mundo baila, si quieres aprenderás. Para el 2015 echarle más ganas al baile, seguir practicando. ¿Qué te pareció la participación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por parte de UABC, que está participando el día de hoy aquí? Muy bien, estoy muy contento con ellos, inclusive nada más vengo los sábados, me toca lidiarlos, como se quien dice, trabajan muy bien, he aprendido de ellos. Muy bien, quedan 2 sillas. Quisiera que viniera más gente, pues más maestros nos mandaran aquí a la comunidad, porque sí ocupamos mucho de ellos, de todos, pues. ¿Qué cambio has notado en los niños, en los pequeños, con todas estas actividades y talleres que UABC ha estado aportando? Me parece mucho, porque vienen niños
vienen contentos y con gusto. Y pues, prácticamente los maestros dan mucho de ellos para los niños. O sea, está bien. Me encuentro en el Bol Bol Plaza Mundo Divertido, en donde aprenderemos a jugar boliche con uno de nuestros compañeros cimarrones. Así que si tú también quieres aprender, quédate a ver esto. Este deporte consiste en poder derribar la gran cantidad de pinos posible. Decidí practicarlo, bueno, te voy a contar un poquito. Yo cuando estaba muy chico, yo empecé por jugar béisbol, pero pues nunca se me dio, entonces un amigo me invitó a jugar boliche a los 6 años y me dijo, pues te acompaño para mi cumpleaños y así, pues decidí venir, entonces me gustó y ya fue cuando mis papás se dieron cuenta que pues era bueno para este deporte y pues ahorita pues me ha ido muy bien. El reglamento pues de agarrar la bola consta de estos 2 dedos y el dedo pulgar, metiéndolo de esta forma y pues ya pues viene siendo pararte en la duela. Preferentemente si eres derecho, ponerte el pie izquierdo adelante y el pie derecho atrás, agarrar la bola de tal forma que la bola queda alineado con tu hombro y pues ya finalmente poder impulsar la bola y ya realizar el caminado para que la bola llegue a los pinos. Ok, existen pues una infinidad de modalidades. Primeramente existe la categoría infantil, la categoría juvenil B, la categoría juvenil A, la categoría Máster Sub-21, tercera fuerza, segunda fuerza, primera fuerza y pues ya para las categorías de tercera edad viene siendo la de senior. Pues la máxima puntuación de 300 puntos. Ya para torneos así ya normales viene siendo de un promedio para un jugador bueno de 220 pinos o 210, ya viene variando. He ido a competencias, he ido a nacionales, a olimpiadas y a centroamericanos. Yo los invito a que pues conozcan más a este deporte y pues vayan a jugarlo y pues que no se queden con la idea de que nomás es un pasatiempo, sino que el boliche te puede dar muchas oportunidades, puedes conocer un montón de lugares, al igual que amigos. Si te gustó este deporte, no lo dudes y practícalo. Mi nombre es Ariadne Ruiz y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Fernando González, tengo 24 años, estudio la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. Me metí a la carrera porque, bueno, a mí me llama mucho la atención la producción de medios audiovisuales, así también como el diseño de imagen, me interesa mucho el diseño gráfico y pues en realidad era una carrera como muy afín a mis gustos, ya que no, pues por cuestiones económicas no podía irme a estudiar alguna otra carrera tanto como a Valle de Palmas o en Mexicali. Yo empecé con mi negocio hace aproximadamente, bueno, se pueden decir 4 años. Tomé un taller para aprender a hacer serigrafía y pues me gustó mucho. Primero fue como hobby, pero ya posteriormente pues me gustó. Decidí aprender serigrafía porque me llamaba mucho la atención de cómo se realizaba este proceso. Cuando estaba tomando talleres de diseño gráfico durante la preparatoria, pues lo mencionamos y lo escuchamos, pero siempre me quedé con la idea de algún día pues aprender a hacerlo y lo logré, lo hice. Al principio cuando inicié haciendo serigrafía era nada más un hobby, pero después muchos compañeros, amigos me empezaron a hacer como pedidos, me empezaron a pedir camisetas para sus fiestas y pues simplemente para tenerlas. Fue entonces que me gustó la idea de trabajar ya de lleno en la serigrafía, mezclándolo también un poco con lo que es el diseño gráfico. Empecé a hacer mis propios diseños y empecé a vender.
Para hacer un trabajo, primero, bueno, pues llega el cliente, me dice qué es lo que quiere, ya buscamos su diseño, lo hacemos en vectores a través de Illustrator o Corel, cualquiera de los dos. Ya que tenemos el diseño aprobado por el cliente, pues pasamos a la elaboración de los marcos, mallas, para, pues como sellos para hacer las impresiones. Y pues ya de ahí pasamos directo a hacer el trabajo de impresión sobre las camisetas o sudaderas o pues la prenda que haya solicitado el cliente. Otra de las cosas que me gusta de mi trabajo es que me permite ser independiente. Yo pues me financio todo lo que necesito durante el semestre, pues mis inscripciones y demás. Cuando me metí en la carrera fue pues básicamente nada más porque era afín a todas las cosas que me interesaban, el cine, el periodismo, el radio, televisión, la producción de medios en general. Pero ya una vez dentro pues me di cuenta que también trata de muchas otras cosas, porque descubrí lo que era la comunicación organizacional. Entonces, como yo soy independiente, bueno, tengo mi propio negocio, a mí me gustaría en un futuro, pues ya teniendo las bases de la carrera como de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, me gustaría aventurarme al área de comunicación organizacional. Mi nombre es Fernando, tengo mi propio taller de serigrafía y soy cimarrón. ¿O alguna invitación que quieras hacer a los estudiantes de UABC? Claro que sí, a todos los que se disponen a hacer su servicio social profesional, pues hacemos la invitación a que vengan a participar con nosotros. De hecho, se van a llevar un buen sabor de boca porque al principio ustedes van a pensar que vienen a trabajar, a cumplir ciertas horas de servicio, después ya no se van a querer ir. Sí haría falta que nos mandaran más alumnos de UABC, por ejemplo, necesitamos psicólogos, necesitamos doctores, dentistas, todo lo que nos puedan mandar aquí a UABC, con gusto aquí los esperamos en el Centro Comunitario Valleverde. Yo llevo 6 meses desde que salí desde que liberé ya mi servicio. Y yo sigo viniendo por amor al arte, entonces así te enamoras cuando empiezas a involucrarte con la gente y de tu trabajo. Esto es todo por nuestra parte y espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos. Y vaya que nos divertimos, Daniel. La verdad la pasamos a gusto acompañado de los niños de la comunidad Valleverde. Pero esto no hubiera sido posible de no ser por todos ustedes, alumnos de la UABC, que apoyaron a esta linda causa. Nos vemos el próximo episodio y recuerda que esto fue... ¡Sensor!